Gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Semana que vuelve el circuito europeo con Singapur y con un inicio también de una gira que yo creo que es una de las giras más interesantes del año, por lo que hay en juego. Después tenemos el Valspar Championship con Campillo, con un campo de los que más merece la pena seguir por televisión en el año en el PGA Tour, y después comparecencia de Jon Rahm. Tuvimos la oportunidad de hablar con él el martes como defensor campeón del Masters en una rueda de prensa organizada por Augusta National. De todo esto vamos a hablar, vamos a comentar, y no se pierdan un dato muy curioso sobre Scottie Scheffler. ¡Empezamos! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Descubre la escapada perfecta para amantes del golf en Iberostar Royal Andaluz. 2 campos de golf diseñados por Severiano Ballesteros en el Club Iberostar Real Novo Santipetri, con vistas al Océano Atlántico. Pasea por la playa de la Barrosa, relájate en nuestro spa y disfruta de la auténtica gastronomía andaluza en nuestro restaurante. No lo pienses más, reserva ahora y vive el golf en Iberostar Royal Andaluz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 21 de marzo. David Durán, que ya es primavera. 21 de marzo, ¿no? Ya hemos entrado en primavera, ¿no? Técnicamente ya es primavera, sí señor. Técnicamente ya tenemos se nos ha echado encima la primavera, pero en realidad yo siempre lo cuento de otra manera. Para mí el de toda la vida de Dios, además, el invierno empieza el 1 de diciembre. San Fermín. Se pongan como se pongan. El 1 de diciembre San Fermín, empieza el invierno, que acaba el 1 de marzo. Pero estos son cosillas mías, ¿verdad? Pero son teorías que están comprobadas, que tienen una base científica, del 1 al 1. No sé, yo creo que es más una natural. Cosa de niño, ¿no? Que es más natural, ¿no? Tú le preguntas a cualquier niño, ¿cuándo empieza el invierno? Y te dice, en diciembre, ¿no? Sí, es correcto. Pues tendrá que ser el 1 de diciembre. Hombre, yo también te digo una cosa, David, con esto del cambio climático... Es como le preguntas a un niño, ¿cuándo acaba el verano? Y no te dice el 20 de septiembre. No. El 20 de septiembre un niño lleva ya tiempo en el otoño, ¿eh? Enfadado, además, muy enfadado en el otoño lleva el niño de que haya empezado. Pero no, es verdad que también te digo una cosa, con el cambio climático, ¿Cuándo empieza el verano? ¿Cuándo empieza el verano? El 1 de junio. ¿Cuándo empieza el verano? El 1 de junio. ¿Eh? El 1 de junio. Claro. A ver si se van poniendo las pilas ¿Esto quién lo decide? Los geógrafos, los biógrafos. Los geógrafos no creo. Los biógrafos. A ver, Alejandro, esto es una cosa mucho más... Los mapógrafos. No, ahora fuera de broma, que esto es una cosa mucho más seria. Estos son los solsticios. Y los solsticios son cuestión científica. No vayamos a liarla ahora. Vale. Que esto era una broma. Vale, los solsticios son los solsticios. Y hay que respetarlos. Vale, pues bueno, pues ya estamos en el solsticio de primavera. Y nada, y que ya decimos, como decíamos en la presentación, que fin de semana con buenos torneos, con el torneo de Singapur, el regreso del circuito europeo. Recuerden que ha estado una semana de parón después de la gira por África, ¿no? Y de ese Kenia y los 2 torneos de Sudáfrica. Y decíamos, David, que es una gira especialmente interesante, y no es porque aquí queramos vender ninguna moto, sino porque es que realmente
más allá de que evidentemente están en juego pues el circuito europeo, la Race to Dubai, el ganar torneo, en fin, lo de siempre, es que hay en juego dos grandes, ni más ni menos, ¿no? Que es el PGA Championship y el US Open. Es verdad que tampoco es que se repartan 40.000 plazas, ¿no? Ni que haya oportunidades para todos, pero bueno, que a los que mejor jueguen en esta serie de torneos pues se pueden meter en 2 de los 4 grandes de este año, y eso es un aliciente brutal que no tenía antes el circuito europeo. A ver, permite una puntualización. Cuéntame. Que a nosotros nos cuesta poquito ilusionarnos con las cosas. También, ¿no? Es que decías tú que no estamos vendiendo ninguna moto. Pero en realidad sí. A ver, no, hombre, no, pero la puntualización es importante. Nosotros al menos cuando vendemos una moto, primero nos la vendemos a nosotros mismos, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que...? O sea, primero nos lo creemos, ¿no? Porque probablemente nos lo creamos. Y luego ya, pues... Lo del probablemente ese, David, ¿no? Ha quedado fatal, ¿eh? Ha quedado con muy poca seguridad, ¿sabes? Ha quedado con muy poca seguridad. Yo creo que todos los que nos están escuchando acaban de decir, bueno la moto que viene de camino. No, ahora en serio, a mí es que me cuesta poco realmente, ¿no? Es lo que quería en el fondo decir, ¿no? Que nos cuesta poco estrujar los alicientes, ¿no? Y creo que esta gira, efectivamente, comenzando por Singapur, que ya se está jugando, pues los tiene a porrillo, ¿no? Los alicientes, como tú muy bien decías, ¿no? Empezando por esa clasificación que no existía antes, ¿no? Esa puerta de entrada, esa puertecita de entrada, ¿no? Sí. Porque es muy reducida, pero ahí está, ¿eh? Ahí está para el que la quiera coger, y alguien la va a coger. Esto es lo increíble de las cosas, ¿verdad? Dices, a ver quién se mete ahí, ¿no? Bueno, pues alguien va a coger esas 3 plazas probablemente del PGA Tour y esa otra plaza del US Open, ¿no? El PGA Champions, sí. Aunque el US Open no esté... Exacto, que he dicho, PGA Tour, ¿no? Sí, vale. Pero bueno, es que ya son muchos PGAs. Sí, hay muchos PGA. Vale. Sí, del PGA Championship. Y luego esa otra plaza del US Open, aunque no esté íntimamente relacionada con esta gira, pero sí con la Race to Dubai del año, ¿no? Sí, se define ahora, así David. En realidad se define ahora. Esa plaza se define ahora. Es verdad que es durante todo el año, pero es ahora la recta final. Ahora es cuando hay que meter codos y ponerse ahí el primero. Porque además la plaza para el US Open es para el primero que no esté clasificado. O sea, que da igual que esté Rory McIlroy por ahí arriba, por ejemplo, como está ahora mismo en la Race to Dubai. Ahí lo que tienes que hacer es meterte como puedas en esa plaza, siendo el mejor de los que no se han metido todavía en el US Open, de los que no están clasificados. Exacto, que la puedes agarrar siendo cuarto, a lo mejor, la Race to Dubai, ¿no? O quinto, o tercero, o sexto, no lo sé. Exacto. Ya habrá que ver llegado el momento, ¿no? El PGA Championship, las 3 del PGA Championship tienen tienen ese impedimento en un momento dado, ¿no? Y es que son los 3 primeros, no corre plaza realmente, ¿no? Cierto, lo que pasa, David, por explicar el matiz, es que es cierto que en esta gira asiática, que empieza ahora en Singapur y después se juega en Tailandia y acaba en China y Japón, y ahora explicamos qué pasa con el tema de Corea, que además no tenemos las noticias fresquitas, nos lo acaban de comunicar justo cuando estábamos haciendo este podcast, qué pasa con Corea. Bueno, ahora mismo solo hay esos 4 torneos seguros, es decir, este de Singapur, Tailandia, Japón y China, y es verdad que están en una parte del calendario en la que no va a haber grandes jugadores, digamos, o los jugadores que están clasificados para el US Open o que ya tienen su plaza asegurada para el US Open, no va a haber muchos en esta gira. Es decir, que realmente es una oportunidad para todos los demás que no están metidos en el US Open. No es como esta gira que acabamos de vivir, la gira, por ejemplo, del Opening, ¿no? Donde estaba Dubái, que en Dubái sí teníamos pues a Rory McIlroy, a jugadores mucho más potentes que ganaban, además daba muchos puntos Dubái, y digamos que se ponían arriba en la clasificación. Aquí en Asia no vamos a tener a ese tipo de jugadores, con lo cual realmente yo te diría que casi seguro que va a ir a parar a 3 jugadores que no están metidos en el US Open. Y ahora, para explicar lo de Corea, que hay mucha gente... En el PGA.
En el PGA Championship, perdón, sí, en el PGA Championship. Entonces... La que estamos liando. La que estamos liando a la gente. Sí, bueno, estas 3 plazas para el PGA Championship que estamos hablando, que se reparten en esta gira, por el ranking de esta gira, a los 3 primeros del ranking de esta gira de Asia de 4 torneos. Bueno, decimos que lo del calendario, que nos lo acaban de explicar, bueno, si es que hay algo que explicar, que más bien es todo lo contrario, que nadie da crédito a lo que está ocurriendo, porque verán ustedes el calendario y aparece el torneo de Corea, un torneo en Corea, justo después del Masters de Augusta, la semana después del Masters de Augusta, torneo en Corea. Bueno, pues en principio, según ha dicho el circuito europeo a sus propios miembros, es verdad que no está anunciado oficialmente por parte del circuito europeo, ni siquiera está borrado de su calendario, pero a los jugadores sí se le ha dicho que ese torneo no se va a jugar en abril y sí se va a jugar en octubre. O sea, se pasa a octubre, al último torneo del calendario regular, ¿no? El último torneo que va a contar para la tarjeta de la Race to Dubai, del circuito europeo. Bueno, pues esa modificación en el calendario todavía no se ha hecho. Es más, hay jugadores que ya han pedido explicaciones al circuito europeo, como diciendo, oye, ¿qué pasa con el torneo de Corea? ¿Por qué sigue estando en el calendario? Y el circuito europeo, pues de momento no da respuesta, con lo cual hay bastante incertidumbre, ¿no? Es una cosa un poco extraña. Hay que tener en cuenta que para ese torneo de Corea queda un mes escaso. Con lo cual, oye, para organizar viajes, para vuelos, alojamientos, etcétera, pues los jugadores ya están yendo un poco pillados. Pero el circuito europeo, que sí dijo que se iba a mudar a octubre, con toda seguridad, de momento no lo ha hecho oficial y hay lío con ese asunto, ¿no? Sí, entiendo yo que será el típico descuido tonto, ¿no? O que se está esperando a firmar algo concreto para hacerlo oficial, ¿no? Puede ser que se pero vamos, sí. Es raro. Como mínimo lo que podían hacer era tacharlo de abril, ¿no? Tacharlo, quitarlo de ahí y ya lo pondremos en octubre cuando sea, digamos, un hecho absolutamente confirmado, firmado y pactado y todo lo que uno quiera, ¿no? Claro, así que... Pero bueno, sí, la verdad es que es un poco extraño. Concretamente, ese torneo que pasa a octubre sería el que se juega después del Estrella Damm Andalucía Masters en Sotogrande, ¿no? Exacto, ese es el torneo. Que es otra gracieta, ¿no? Porque estás ya en Europa, ¿no? Vienes de jugar el Estrella Damm en Sotogrande, lo que había antes era el Open de Francia, en fin, que estás por aquí por Europa y ahora te mandan hasta Corea una semana solo para jugarte la tarjeta, ¿no? Porque este torneo de Corea situado ahí va a ser lo que fue Qatar el año pasado, ¿no? Totalmente. El último torneo donde la gente se está jugando, pues mucha gente se va a estar jugando su futuro, ¿no? Sí, la tarjeta, David, y la final de Dubái. Te estás jugando la tarjeta, te estás jugando la final de Dubái, meterte en Abu Dhabi, meterte en el primer playoff, ¿no? Digamos, o en el primer... Sí, le llama playoff el DP World Tour, pues el primer playoff que es en Abu Dhabi. O sea, que realmente sí, estás obligado a jugarlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay muchos jugadores que van a estar obligados. Sí. Pero también te digo una cosa, son imponderables del calendario. Es que es imposible al final confeccionar un calendario perfecto, ¿no? Con todas las giritas y se tiende a eso, evidentemente, ¿no? A cuidar un poco la comodidad, ¿no? O sea, claro. a hacerlo más práctico, digamos, ¿no? Pero no siempre se puede, ¿no? Tampoco hay que escandalizarse demasiado. No. Aunque hay que reconocer que es una para el que se está organizando es un fastidio, ¿no? Es un fastidio, ¿no? El no saber ahora mismo qué es lo que... si tienes que sacarte billete o no tienes que sacarte billete a Corea. Pero bueno, con la información que tenemos ahora mismo y lo que sabemos, van a ser 4 torneos, ¿no? Esta gira asiática van a ser 4 torneos y por lo pronto, pues ya está. Ahí es donde van a estar en juego, como bien decíamos, esas 3 plazas para el PGA y esa plaza para el US Open. Por cierto, David, que repasando las plazas del US Open, yo reconozco que esta semana, he descubierto, yo no lo sabía, que a través de la Race to Dubai se reparten 2 plazas, o sea, a través de la Race to Dubai del año pasado, se reparten 2 plazas para el US Open, que esa es otra novedad. Recordemos que la Race to Dubai a final de año repartía plazas para el British Open. Daba a los 30 primeros de la Race to Dubai cada año se clasifican para el British Open del año siguiente, pero para el US Open nunca había plazas. Bueno, pues a partir de 2023
en este año 2024 se han añadido 2 plazas, que son para los 2 mejores de la Race to Dubai de 2023 que no estén ya clasificados a 20 de mayo de 2024. Es decir, que también si usted ha quedado entre el 8º, 9º, 12º, 13º, pues también tiene una mínima opción de meterse en el US Open, ya que evidentemente casi todos los que están muy arriba en la Race to Dubai normalmente ya están clasificados para el US Open. En ese sentido, oye, decir que hasta Jorge Campillo tiene una mínima oportunidad, no es muy grande la oportunidad, pero sí una mínima oportunidad de clasificarse a través de la Race to Dubai. Habrá que vigilarlo, habrá que vigilarla. Jorge acabó en el 16º, sí. El año pasado en la Race to Dubai. Tendría que ir saltando efectivamente esas 2 plazas hasta su lugar, hasta el puesto 16º. Pero bueno, habrá que vigilarlo porque quedan unas semanas y a lo mejor los que van, si él no puede entrar de otra manera, quienes vayan por delante a lo mejor sí lo van haciendo, ¿no? Bueno, y son 2 plazas, ¿no? Es otra puertecita más, ¿no? Que se abre ahí, sobre todo para Jorge, ¿no? Yo creo que ya más abajo no habría que mirar mucho. No va a llegar. Por cierto, una última hora, que aquí estamos dando información en directo en este podcast. Nos dicen, David, que el torneo de Corea, del calendario oficial de los jugadores, o sea, hay un calendario interno que manejan los jugadores y después está el calendario oficial de la web del circuito europeo a la que todo el mundo tiene acceso. Bueno, pues del calendario de los jugadores sí lo han quitado. Es decir, en el calendario que manejan los jugadores no está ya el torneo de Corea. Lo que nadie entiende es por qué no lo han quitado del calendario oficial que aparece en la web. Así que, confirmado, 4 torneos en abril y Corea pues a la espera de que confirmen que se va al mes de octubre. Así que así están las cosas. Bueno, y decimos que Singapur, con muchos alicientes... Pues, eso ya sí huele más a un... Eso ya sí huele más a un error logístico ridiculito, ¿no? Puede ser, sí. Pero no te dije que quitara ya Corea del schedule de la web. De la web. Pero esto ¿quién lo hace? No, si yo no me dedico a eso, a mí me han dicho que haga otra cosa. Bueno, pues eso ya huele más a... Muy español, eso suena más español, ¿ves? Sí, muy, muy español. La verdad es que totalmente. Por cierto, bueno, pues que eso, ¿no? Así está un poco... ese es uno de los grandes alicientes, ¿no? De esta gira que empieza y de este torneo de Singapur, este primer torneo de Singapur, que bueno, que acaba de empezar, que queda muchísimo por delante. Es verdad que el turno de mañana del jueves, pues prácticamente ya ha terminado en el momento de estar grabando este podcast. Bueno, de momento hay 2 líderes con -8, Api Van Rat y Jordan Smith. Jordan Smith que está serio el hombre, está serio, está haciendo una muy buena temporada. Y los españoles, pues la verdad es que la mayoría están jugando por la tarde. Por la mañana tenemos el resultado de par de Alex del Rey. Y bueno, no es que haya empezado como un toro, como una bestia aquí la Armada en este torneo, pero bueno, Alejandro del Rey al par, que él sí ha acabado, y de momento Iván Cantero va con -4 después de 11 hoyos, así que va bien, Iván Cantero va muy bien, así que nada, que habrá que seguir el torneo de Singapur, que la mejor noticia, David, para mí es que... Va bien, sí, va bien, Iván, va bien y a la espera de ver cómo acaba esta primera ronda, por ejemplo, lo más importante diría es que da continuidad, ¿no? a ese resurgir suyo, ¿no? Que totalmente. Al final es lo que interesa, ¿no? Que uno coja el buen tono y lo pueda llevar más allá de una sola semana buena que has tenido en general. Sí, absolutamente, y esa es la sensación, ¿no?, que está transmitiendo Iván Cantero. Nos recordaban que es un torneo especialmente, ¿no?, o un campo donde normalmente le va bien a los grandes pegadores. Bueno, ya saben ustedes cómo va esto, ¿no? En principio le puede venir bien a los grandes pegadores por 3, 4, 5 situaciones en el campo que le benefician, ¿no? Pues por bunkers que pueden superar, por tiros a green, por pares 5 que pueden coger de 2 que otros no, que están a lo mejor más al límite. Bueno, pues en ese sentido Iván Cantero la verdad es que va sobrado. En cuanto a distancia él no tiene ningún problema y con la confianza que arrastra después de lo que sucedió en Sudáfrica, pues vamos a ver, ¿no?, si puede hacer una gran semana, ¿no? Así que eso tenemos. Por cierto, David, más allá del torneo de Singapur, hemos tenido esta semana
esa comparecencia, ¿no?, de Jon Rahm ante los periodistas en una rueda de prensa telemática, él desde su casa en Arizona, atendiendo por videoconferencia a periodistas de todo el mundo. Media hora prácticamente, ¿no? Media hora, un poquito más en inglés y otra media hora, quizá un poquito menos, en español, dando un repaso a todos. Hombre, estaba bien porque es cierto que quitando las ruedas de prensa oficiales del Leaf, que lo cierto es que no aportan mucho, ¿no? Suelen ser bastante institucionales, ¿no?, por decirlo de alguna manera, esas ruedas de prensa del Leaf, y tampoco es que se le pregunten grandes cosas, pues es la primera vez que ha hablado de muchas cosas que había ganas también de hablar con Jon después de irse a Leaf Golf, y para mí la sensación que me queda después de escucharlo y de verlo es que que sinceramente creo que echa de menos el PGA Tour. No significa esto que se arrepienta de la decisión que tomó, es que son cosas diferentes, ¿no? Yo creo que él no se arrepiente, o por lo menos públicamente no va a admitir que se ha arrepentido, entre otras cosas porque de verdad creo que no se arrepiente a día de hoy de la decisión. Fue una decisión que tomó pues dándole muchas vueltas a la cabeza y que al final él estimó que era lo que mejor le venía. Pero sí creo que realmente, de corazón, está echando en falta y de menos esa, pues la competencia, ¿no?, del PGA Tour, esos torneos, esos torneos tan importantes del Genesis, ese torneo, el de Players, ¿no? Vamos, él reconoce que lo ve todo, que ve todas las rondas de golf, que está al día y que efectivamente pues que se lo pasó muy bien en el de Players, ¿no? O sea que sigue manifestando Jon su deseo de volver a jugar en el PGA Tour, ¿no? A ver si puede haber acuerdo y él regresa también a jugar algunos torneos del PGA Tour. Oye, a ver, tú puedes dejarlo con una novia o una chica, ¿no? Puedes dejarlo con su novio y echarle mucho de menos. Sí. Pero sin arrepentirse, ¿no? Sin arrepentirse. Este era un crápula. O al revés. Esta mujer no me convenía porque está con unas ideas muy locas en la cabeza. Lo echas de menos porque tú te lo pasabas bien con ella, ¿eh? Tú, además te gustaba la muchacha, pero no la echas mucho de menos durante un tiempo, pero no te arrepientes. Y al final he hecho lo que tenía que hacer, ¿eh? Me parece una gran analogía la teoría de la novia y del novio. Ahora que está tan de moda, por cierto, el tema de los novios en España. Pero sí, me parece una gran analogía, la verdad. Y creo que define muy bien la situación de Rahm, ¿no? No, al final, más en serio te diré que una vez más lo que ha conseguido dejar muy claro Jon Rahm con esta comparecencia es que él, por más que yo creo que ahora es distinto, ¿no?, pero que él no se lo va a tomar como algo personal, todo esto. No va a pasar por ese aro. Por más que en algún momento haya habido un conflicto, ¿no?, que incluso traspasó esas barreras de lo estrictamente profesional o laboral, él una vez más nos deja claro que no se lo va a tomar como algo personal y bueno, es la única persona en este caso del Leaf Golf, sí, que ha hablado de esta manera con tanta naturalidad, ¿no? El hecho de decir que si veo los torneos, hombre, que si los veo, los veía antes, los veo ahora y los voy a seguir viendo siempre porque a mí me encanta el golf y si hay un buen torneo de golf en la tele y tengo tiempo y puedo, me voy a poner a verlo, pero de principio a fin, ¿no? Es la única persona, el único jugador de Leaf en este caso, que son los que se han ido yendo, que se ha manifestado de esta manera, ¿no? Y yo creo que es de una manera muy positiva, ¿no? Yo creo que si él, para empezar, se une a todo el grupo de gente a un lado y a otro que está tendiendo puentes. Sí. Te diría que de momento los que tienden más puentes son los del lado del PGA Tour, curiosamente, ¿no? Sí, pues hemos visto a Rory en los últimos tiempos. Hay otros jugadores que dicen pues, que no les parece tampoco mal, aunque no se signifiquen concretamente. Y sin embargo, todavía no habíamos escuchado, bueno, de una manera rotunda diría yo, ¿no?, a un jugador de Leaf importante, pues hablarlo con tanta franqueza y de una manera tan rotunda, tan directa, ¿no? Que sí, que tiene que haber acuerdo, que ojalá haya acuerdo, y que él todavía, que es lo que dijo Jon, todavía se ve y espera
poder jugar con todos en algo más que los 4 grandes. Claro. Por cierto, en esa comparecencia, te quiero preguntar, David, ¿qué te parece la teoría, ¿no?, que esbozó John sobre, cómo podría estar unido el golf en el futuro, ¿no? Cómo lo imagina él, cómo lo visualiza, si cree que por dónde pasa la solución. Bueno, John dejaba muy claro que él no tiene ninguna información privilegiada de cómo van las negociaciones, ni siquiera del encuentro del pasado lunes, ¿no?, con Al Rumayán en Bahamas, de los 6 representantes, del PGA Tour que se vieron con Al Rumayán, que él no tenía información, o sea, que no estaba dando información, que si le preguntaban su opinión, pues que él mantenía la teoría de que en el golf se podría hacer algo parecido o entendía que la estructura podía ser similar a la que existe ahora mismo en el mundo del fútbol, que todo el mundo lo entiende, ¿no? Y sobre todo en España, pues esa estructura del fútbol en el que están las ligas nacionales, pues por un lado tiene usted la Premier League, la Liga Española, tienes evidentemente la Liga Italiana, en fin, todas, ¿no? La Liga Francesa, y después está la Champions. Entonces, lo que venía a decir más o menos John es, nosotros tenemos LIV, tenemos PGA Tour, tenemos DP World Tour, tenemos Asian Tour y después tenemos una especie de Liga de Campeones, de Champions, que sería ese circuito mundial. Pero claro, aquí entiendo yo, David, que la madre del cordero es cómo se establece ese calendario, hasta cuántos torneos al año están dispuestos a jugar los diferentes golfistas, los mejores del mundo, para hacer realidad ese calendario. Es decir, yo juego LIV y después juego circuito mundial. Claro, ¿cuántas semanas son esas, no? ¿Cuánto tiene que ceder uno y otro? Tendría que ser exactamente así, ¿no? La cuestión es lo que ya hemos comentado otras veces, ¿no? Que al final, si estas negociaciones siguen yendo por el buen camino, sí, nosotros interpretamos que todas las partes deberían de ceder en su calendario, en este caso, ¿no? Es decir, uno no termina de entender una Champions League, como ha hablado John, como habló Rory en su día, es una teoría, el concepto de la Champions League que ya se ha manejado en los últimos meses, no como algo concreto que haya que tener en cuenta, pero sí una manera muy gráfica de explicarlo, ¿no? Sobre todo a los europeos, ¿no? Que el fútbol lo tenemos como muy asimilado, ¿no? Pero a lo que iba, ¿no? Que realmente se hace complicado entender una especie de Liga Champions League, una serie de torneos, una serie de citas al año donde se encuentran efectivamente todos los mejores del mundo, si no se reduce el calendario por otro lado, porque al final, pues vamos a coger el ejemplo de John, ¿no? John tiene 14, ahora mismo tendría 14 torneos de LIV, sí. No, ahí no hay tutía, innegociables, los 4 grandes, ya nos hemos ido a 18, y el calendario de John ni de ningún gran jugador se va mucho más allá de las 23 semanas. Eso significaría que quedarían 5 semanitas más, ¿no? Para, de alguna manera, jugar esa otra liga, ¿no? Parecen pocas, ¿no? Parecen muy pocas, ¿no? Y lo mismo si te coges el calendario de Scheffler, ¿no? O sea, Scheffler al final tendría los 8, más o menos los 8 designados, ¿no? Sí. Los 8 Signature Event, más 4 grandes, ya nos hemos ido a 12, más los 3 del playoff de la FedEx Cup, ya nos hemos ido a 15. Pues estamos más o menos en las mismas, ¿no? Si él va a jugar 22 torneos o así, en este caso salen un poquito mejor las cuentas, sí. Pero por ahí tienen que ir los tiros, ¿no? O sea, al final uno entiende que los Signature Event, en vez de ser 8, serían 5, y que LIV Golf, en vez de tener 14, tenga 10. Claro. Pongamos, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Y ahí, a mí en esos números, son muy de friki, ya lo sé, ¿no? Pero a mí en esos números ya sí me empiezan a salir las cuentas, es decir, de que pudiese haber una especie de, llámalo como quieras, ¿no? Los mega signature events, sí. ¿no? Llámalo como quieras. Las series mundiales, ¿no? Eso esas series mundiales que se creasen nuevas, ya si las llevas a 8 semanitas, 8, 9, 10 semanas, pues como que nos va entrando a todos un gustirrinín, ¿no? Porque ya esas 8, 9, 10 semanas le unen los 4 grandes y dices, pues mira, aquí sí, ¿no? Aquí ya vuelvo a tener algo más parecido a todos los mejores jugadores
jugando juntos, digamos que una vez al mes, más o menos, ¿no? Sí. De media, ¿no? Aunque algún mes pueda ser más y otro mes pueda ser un poco menos, ¿no? Pero yo en ese sentido no veo mucho problema realmente. No creo que sea la principal traba de unas negociaciones, ¿no? Lo que sí quería puntualizar, Alejandro, es que en la última bola provisional, el pasado lunes, bueno, todavía nos estábamos preguntando, ¿no? Bueno, vamos a ver si se produce esa reunión, que parece que sí, que está absolutamente confirmada. Esa reunión de Al Rumayyan con, bueno, digamos con los jugadores, ¿no? Con la parte de la junta directiva del PGA Tour que tiene que ver con los jugadores. Con Tiger Woods, vamos, básicamente, y compañía, ¿no? Y yo creo que es mucho más importante de lo que a lo mejor hemos conseguido trasladar, ¿no? Yo creo que esa reunión creo que verdaderamente hay un antes y un después de esa reunión en todo este largo trayecto de incertidumbre y de que ya veremos si hay acuerdo o no hay acuerdo, ¿no? Sinceramente lo creo. ¿Tú crees que es el auténtico desbloqueo, David? ¿Que puede ser el auténtico desbloqueo de las negociaciones? Bueno, lo que pasa es que no sabemos qué ocurrió en la reunión, eso también es verdad. A lo mejor salieron de allí tirándose los trastos a la cabeza, pero como que parece que no, ¿no? Yo creo que es una reunión muy de oye, os voy a explicar qué es lo que yo quiero hacer y los otros, pues, nosotros te vamos a explicar cómo lo vemos, ¿no? No, pero el hecho de que se vean, yo creo que es un sobre todo por parte de Leaf y de Al Rumayyan, es como algo más que un guiño, ¿no? Me da a mí la sensación, pero espero no caer de nuevo en la ingenuidad, ¿no? No, es lo que han sí. transmitido, es lo que han transmitido por otro lado. Es verdad que no ha habido, digamos, una información concreta en absoluto, pero sí, por ejemplo, hemos tenido acceso al comunicado, ¿no?, que le enviaba el propio PGA Tour. Jay Monahan, firmado por Jay Monahan, ¿no? Con, digamos que con el visto bueno de los jugadores, el comunicado que le enviaban después de la reunión a todos los miembros del PGA Tour y bueno, y en ese comunicado, sin que se diga nada, ya decimos, sin que se dé ningún dato más, pero por lo menos sí se dijo que efectivamente lo que había hecho Al Rumayyan pues era contar su visión del golf, por qué quiere invertir en el PGA Tour, por qué está interesado en el mundo del golf y cree que es lo que él puede aportar llegando al mundo del golf, aparte de muchísimo dinero, ¿no? Que eso es lo que es obvio y natural, pero por lo menos contarle a los jugadores de primera mano cuáles son sus intenciones. Así que, bueno, pues lo normal así es, ¿no? Sí. Así es, ¿no? Y los jugadores también quizá le pudiesen contar algo a él, ¿no? Pues claro. Mira, no a la hora de establecer líneas, no, por aquí no vamos a pasar, sino de establecerlas en todo caso en positivo, ¿no? Como decir, de a dónde se quiere llegar o qué proyectos es lo que están viendo ellos, ¿no? Y efectivamente a todos se nos ocurre que la entrada, ¿no?, del PIB, ¿no? Sí. En todo este engendro, ¿no? En todo este engendro del PGA Tour Enterprise, bueno, pues a partes positivas puede tener, ¿no? La primera y más evidente es evidentemente la entrada de capital, ¿no? De más dinero, más pasta, ¿no? Para organizar lo que haya que organizar y hacer lo que haya que hacer, ¿no? Pero en fin, yo sigo, de verdad que lo pienso, que hay un antes y un después de esta reunión, ya no tanto por lo que se haya tratado ahí exactamente, que quizás ha sido simplemente una toma de contacto, ¿no? Pero sí, como gesto, sí que me parece que hay un antes y un después, ¿no? Creo que a partir de ahora puede ir algo más fluido, ¿no? Esa es la sensación que uno tiene, ¿no? Yo creo que es una sensación bastante razonable, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que igual se ha podido eliminar o limar, vamos a dejarlo mejor en limar que eliminar, por cierta desconfianza, ¿no?, que pudiera haber por parte de los jugadores del PGA Tour acerca del dinero, digamos, de este fondo de inversión pública saudí. Bueno, pues igual esa desconfianza, ese no saber por dónde van a ir las cosas, ese vamos a ver si aquí lo que quiere es quedarse con el PGA Tour, dominarlo y a ver cómo acaba todo esto, bueno, pues a lo mejor contado de primera mano es más sencillo, ¿no? Desde luego, lo que sí demuestra la reunión, David, como muy bien has explicado, es una actitud, ¿no? Una actitud de vamos a escucharnos y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y creo que en ese sentido es bueno, ¿no? Ojalá de verdad esto ahora coja
velocidad y podamos ver un acuerdo pronto. Creo que esa fecha límite vamos a llamarlo entre comillas, ¿no? Pero esa fecha de abril que daba Keith Pelly justo cuando anunciaba su marcha, a mí ya me parece imposible. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Tenemos todavía mes y medio, digamos, hasta que acabe el mes de abril y vamos a ver si hay una gran sorpresa, ¿no? Y si esto coge mucha velocidad. Parece difícil, pero bueno, por lo menos que se establezcan unas bases para un acuerdo. Bueno, quizás no se pueda anunciar pronto. Sí, perdona, quizás no se pueda anunciar pronto un nuevo calendario y los detalles, ¿no?, de un acuerdo, pero quizás sí se pueda anunciar o dejar caer que va a haberlo, ¿no? O sea, claro, un nuevo acuerdo marco, ¿no? Por llamarlo, para entendernos todo, aunque parezca aburridísimo y un rollo horroroso, pero sí que es interesante, ¿no? Sí que sería interesante el hecho de que ya se haya llegado a ese primer gran acuerdo general y ahora solo quedan los detalles, ¿no? Pues eso, el calendario, cómo se producen, si es que se producen los trasvases, ¿no?, de jugadores de un lado a otro, cómo se produce la clasificación para esa esas supuestas series mundiales, liga mundial, como queramos llamarlo, ¿no?, etcétera, que ya son cuestiones más prosaicas, ¿no?, más domésticas, pero importantísimas, sobre todo de cara al aficionado, que es lo único que nos interesa. Si es que nosotros, en el fondo, se pongan como se pongan, nos da bastante igual todo lo demás, ¿no? Lo que queremos es que haya el mejor producto. Esa es la verdad, claro, la realidad, ¿no? Claro, esa es la realidad y eso es lo más importante, porque con el mejor producto es con lo que esto tirará para adelante, habrá más aficionados, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Con el peor producto, que es lo que hay ahora mismo lo que hay es un peor producto que el que había hace 3 años cuando apareció Live Golf, pues con este peor producto, pues lo que estás haciendo es detraer aficionados al mundo del golf. Gente que vamos, lo vemos en el día a día. Cualquiera que vaya a un campo de golf, que se encuentre con amigos que antes seguían el golf, pues verán que ahora se sigue menos y la gente anda más perdida, ¿no? Con lo cual, evidentemente esto no es positivo, más bien es muy negativo, ¿no? Lo que ha pasado desde la irrupción de Live Golf. Por cierto, David, para mí, sin ninguna duda, y cambiando de asunto... En un momento... Alejandro, perdona, dígame usted. Solo un apunte así serio. Lo que quieras. En un momento además muy importante en la historia reciente del golf, donde ha habido una explosión, ¿no?, de nuevos jugadores, ¿no?, de gente que se está apuntando a jugar al golf, ¿no? Lo estamos viendo en España, donde se volvió a pasar a la famosa barrera de las 300.000 licencias, pero es que creo que en Estados Unidos es una auténtica locura, ¿no? Una barbaridad. Todo el mundo, y además tiene todo el sentido, se lo relaciona con la pandemia. A partir de ahí vuelve a haber un crecimiento, una explosión, gente que decide que es bueno hacer deporte al aire libre o que le apetece, o ya no sé, ya las razones de cada cual, pero ese cada cual han sido cientos de miles de personas, en todo el mundo, ¿no? Muchísimas. Y creo que es muy importante que toda esa gente que se está apuntando a jugar al golf, que lo estás metiendo en el redil, encima lo enganches con los torneos, ¿no?, con la competición de primer nivel. Que tenga los referentes, ¿no?, de los profesionales, ¿no?, y de la competición de primer nivel, sin ninguna duda, es muy importante. Así que se divierta, vamos. Exacto. Básicamente que se divierta viendo golf, ¿no? Exacto, que se divierta. Que se divierta lo más que se pueda, vamos. Así es. Sí, totalmente, ¿no? O sea que, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, pero evidentemente seguiremos hablando de esto en los próximos programas porque es lo que hay, ¿no? Es lo más importante o lo más interesante que hay ahora mismo que se está cociendo, ¿no? Es el futuro del golf. Que te decía, David, que para mí, sin ninguna duda, el dato de la semana, no te digo ya del mes y quizá del año, y espérate que del lustro, es un dato que nos vas a contar tú ahora, que tiene realmente es una curiosidad, pero es una curiosidad increíble. Es una curiosidad increíble y que tiene que ver con Scottie Scheffler y otro señor que ha ganado también algún grande en los últimos 30 años. No, a ver, no, es una... Vamos a dejarlo en curiosa alineación de planetas en el tiempo y muy absurda, ¿no? Que cuando ocurrió... Ahora iremos, ¿no? Pero para cebarlo para ir calentando el ambiente. Sí, para poner luces. Cuando el hecho concreto se dio,
no tenían la más mínima importancia. Era, bueno, pues un acontecimiento más que destinado a quedarse en el baúl de los recuerdos. Ni eso. No Claro. tenía ni entrada en el baúl de los recuerdos, te diría yo, ¿no? Exacto. Pero tal y como se han desarrollado los acontecimientos, tal y como han ocurrido las cosas, pues te deja un poco, hasta te sobrecoge, ¿no? Insisto, te sobrecoge sabiendo que es una anécdota y que no tiene mayor peso, ¿no? Pero vamos a ello, ¿no? El asunto es que esta semana, bueno, pues mirando por aquí y por allá, hicimos una historieta, ¿no? Porque se van a cumplir ahora 10 años del primer torneo del PGA Tour que disputaba Scottie Scheffler, ¿no? Eso es. Bueno, pues simplemente Scottie Scheffler está ahora mismo absolutamente, es obvio, ¿no?, en el candelero, y era Es el rey. rebuscar por aquí y por allá a ver qué historias curiosas, ¿no?, pueden ir saliendo, ¿no? Y la verdad es que lo era, ¿no? Porque Scottie Scheffler debuta en el PGA Tour con una invitación, evidentemente, con 17 años, ¿no? En mayo de 2014, bueno, le invitan a jugar el Byron Nelson, ¿no? Uh-huh. Con 17 añitos, ¿eh? Fíjate. Eh, Algo se veía en él ya. Hombre, claro que se veía, había ganado el US Open Junior el verano anterior Eso es. y había hecho una buena actuación en el US Amateur. En fin, era un muchacho que efectivamente, muy joven, ya estaba haciendo las cosas muy bien, ¿no? Contra chavales mayores que él, ¿no? Que en ese tramo de la vida, además se nota mucho la diferencia de edad entre un chaval de 17 o de 20, ¿no? Cierto. Por ejemplo, en un US Amateur, ¿no? Bueno, pues... y lo curioso de todo esto es que ese es el primer torneo del PGA Tour, el primer contacto que tiene Scottie Scheffler con la primera división, digamos, ¿no? Y esa semana, justo la semana en la que él está jugando al Byron Nelson, es la última en la que Tiger Woods fue el número 1 del mundo. A ver, la gracia es cómo han ocurrido después las cosas, ¿no? Porque es que es como un guiño, ¿no?, del azar. A mí me parece increíble. Es un guiño cósmico, realmente, ¿no? O sea, que la semana que debuta Scottie, Tiger entregue por fin el relevo y no lo vuelva a recuperar, ni lo va a recuperar, ¿no? Tiger podrá hacer otras cosas, nos podrá sorprender de otras maneras, pero ya nunca va a ser número 1 del mundo, ¿no? Así es. Ni lo fue después de aquello, ¿no? Bueno, pues no deja de ser una anécdota, pero que verdaderamente te quedas pasmado, ¿no? Es que no hay que olvidar que Tiger fue número 1 del mundo 683 semanas. 683, que se dice rápido, ¿no? Distribuidas desde 1997 a 2014, ¿no? Esas 683 semanas. Bueno, pues resulta que justo en la que deja de serlo, hay un chaval que en ese momento es absolutamente desconocido que está asomando por primera vez la cabeza, ¿no? No me digas que no es una metáfora, una alineación de planetas, eso, cósmica. Verdaderamente, ¿no? Me parece una auténtica... ¿Qué va a ser si no cósmica una alineación de planetas? La pregunta, David, es ¿quién mueve los hilos? ¿Quién nos mueve los hilos? Porque hay alguien que mueve los hilos para que pasen este tipo de cosas que a mí me parece realmente increíble, ¿no? ¿Quién podía imaginar en aquella semana de mayo de 2014 que iba a ser la última semana de Tiger Woods como número 1 del mundo? Yo creo que nadie podía imaginar, nadie podía ni siquiera hacer un loco vaticinio de cuidado que podemos estar ante la última semana de Tiger como número 1 del mundo. Nadie lo podía imaginar. ¿Y quién podía imaginar? Bueno, esto en un momento dado alguien podría decir, hay que ver el chaval este Scheffler, cuidado, cuidado con él, que viene, que ha ganado el US Amateur, perdón, el US Junior, que lo ha hecho muy bien en el US Amateur, cuidado con este, que en un futuro... Eso puede ser, pero desde luego nadie podía imaginar que iba a ser la última semana de Tiger como número 1 y que precisamente 10 años después sea Scheffler el que está llamado ahora mismo, ya veremos qué es lo que ocurre, pero va en esa línea a ejercer, digamos, un dominio. No digo que similar al de Tiger porque eso es imposible. Bueno, creo que es imposible, ya veremos, ¿no? Pero a mí, si me preguntas a mí ahora mismo, creo que es imposible. Pero desde luego, un dominio, el mayor dominio seguramente desde la era Tiger, pues desde luego es súper llamativo el dato. O sea, alineación cósmica de planetas y lo que quieras llamar, ¿no?
Mira, con que ejerza un cuarto del dominio que ha ejercido Tiger ya sería una burrada, ¿no? Exacto. Pues fíjate, un cuarto de 683 semanas, por ejemplo, ¿cuánto es? 683 entre 4, ¿cuánto es? Alejandro, ¿tienes ahí a mano 120, bueno, algo más de 150, un aparato ¿no? electrónico? Algo más de 150, ¿no? Entre 160, 170, 160 más o menos será, ¿no? Bueno, fíjate si son semanas como número 1 del mundo, ¿no? Y 15 grandes entre 4, ¿a cuánto sale? A 4... A 4, a menos de 4, ¿no? Algo menos de 4. Menos, ¿no? A 4. Pues tampoco está mal. Eso se me quedan cortos, David. Eso se me quedan cortos. Tú a día de hoy me dices que Scheffler va a ganar 4 grandes y se me quedan cortos. Sí, bueno, tiene que ganar 3 más, para llegar a 4 todavía. Sí. Y esto, aquí nadie te asegura nada, ¿no? No, fíjate Rory, Rory es la gran explicación de todos. Es que Rory ganó su último grande hace 10 años, en 2014. Increíble. Se va a cumplir en esta temporada se cumplen 10 años. Nadie lo hubiese ni medio supuesto, ¿no? O siempre todo el mundo te lo hubiese acotado, ¿no? A ver, si las lesiones les respetan, entonces tú le dices, te vas en la máquina del tiempo y dices, no, que la han respetado, que te digo yo que la han respetado, en los próximos 10 años le van a respetar. Me dicen por línea interna que la han respetado. Cualquiera en 2014 te diría, sí, pero el muchacho ha tenido algún problema mental o algo. No, ya te digo yo que tampoco. Bueno, pues entonces ganará otros 4 como mínimo, ¿no? Pues no ha ganado ninguno, ¿no? Así que nunca se puede asegurar, porque incluso jugando al máximo nivel no tienes por qué ganar un grande en esas 4 semanas del año. Puedes acabar segundo o tercero porque hay alguien que ha sido todavía un poquito mejor, que es lo que le ha pasado a Rory también en varios de esos 40 grandes en los que lleva sin cantar victoria, ¿no? Que son los que lleva sin cantar victoria, ¿no? En algunos ha jugado bien, ha estado ahí, ha acabado segundo, tercero, sí, ¿no? Claro. Pero no hay manera, ¿no? No hay manera. Es que luego no... Es verdad, no es fácil. Es lo que tú dices, David, que tú al final tú puedes proyectar algo, ¿no? sobre un jugador, pero después ganar un grande es algo extremadamente complicado en el que entran en juego muchísimos factores, ¿no? Entonces, entre ellos, por supuesto, lo siempre normal hemos dicho es que si eres tan bueno, acabe cayendo de tu lado, ¿no? Eso es lo normal, pero no siempre todo es normal, y menos en golf, ¿no? Fíjate Phil Mickelson. Phil Mickelson no fue número 1 del mundo, que sí, que se encontró con Tiger, pero pues ¿qué quieres que te diga, no? Mala suerte, claro, sí, se encontró con el mejor Tiger, pero también luego tuvo sus momentos y nunca terminaba de cuadrar, ¿no? Nunca. Así que si Phil Mickelson no ha sido número 1 del mundo, que es una de las cosas más ridículas de la historia del golf contemporánea, porque es ridículo que Phil Mickelson no haya sido al menos 2 semanas número 1 del mundo, pues imagínate tú la de cosas que pueden ocurrir realmente, ¿no? Sí, al final los azares, ¿no? Porque por esa misma regla de 3, David, o sea, ya no es solo el hecho de que Phil Mickelson no haya sido número 1 del mundo, sino la comparación, ¿no? Si tú dices, si Phil Mickelson no ha sido número 1 del mundo y sí lo ha sido Lee Westwood, por ejemplo, oye, con todos los respetos hacia Lee Westwood, que me entiendan, que es un superjugador y que lo ha hecho muy bien y que por eso ha sido número 1 del mundo, que nadie se lo ha regalado. Pero bueno, que si hacemos la comparativa, ¿no? De las carreras de uno y de otro, tú dices, aquí falla algo, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, no? Bueno, pues eso, la alineación cósmica de planetas, que después los planetas se tienen que alinear para que las cosas salgan aparte de ser muy bueno, ¿no? Evidentemente, y de jugar muy bien al golf y de hacer muy buenos resultados, ¿no? Y a Phil Mickelson, pues no le ha pasado. No le ha pasado eso, ¿no? Por cierto, David, que te quería contar porque ya se está deslizando, porque estamos hablando de todo esto, ya se empieza a deslizar por aquí y por allá. Tú sabes que los periodistas somos muy grandilocuentes, ¿no? Y nos encantan este tipo de cosas. Pero en Estados Unidos ya se está hablando de la posibilidad del Grand Slam. Ojo con el Grand Slam, pues al hilo de lo que estamos hablando. Si no sabemos el número de grandes que puede ganar Scheffler, por mucho que nos podamos imaginar que van a ser unos cuantos, como para poder vaticinar que Scheffler puede ganar el Grand Slam, cosa que no ha hecho absolutamente nadie, ¿no? Eso sí que me parece ya una locura, ¿no? Es una locura, ¿no? También depende de cómo se diga. Claro. También depende de cómo se diga, ¿no? O sea, si tú lo que quieres decir, insinuar o deslizar ahí de una manera... con mucho cuidadito, que el único jugador al que uno vería en un momento dado ganando el Grand Slam hoy en día es Scottie Scheffler, pues bueno, eso te lo puedo ir comprando, ¿no? Oye, el año pasado, cuando John ganó el Masters, pero claro, es que ya había ganado el Masters. Totalmente.
que ya has cumplido una de las primeras 4 grandes etapas, ¿no? También, ¿no? Se deslizó, ¿no? Oye, pues sí, ahora mismo, claro, es que yo nada más venía de ganar el Genesis, venía a ganar el Sentry, venía a ganar el American Express, venía a ganar muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Y encima el Masters. Bueno, pues vale, pero sí, estoy contigo. O sea, es que realmente si estamos hablando de que incluso jugando a tu mejor nivel no tienes por qué terminar ganando esa semana el grande en cuestión que toque, pues imagínate, ¿no? Además no nos cuesta nada ir paso a paso. Si en 8 meses lo vamos a saber. No queda tanto. En menos. Mucho menos de 8 meses. En 4 meses realmente ya. Pero sí, a mí lo que me interesa, antes de todo eso me interesa saber si Scottie Scheffler, por ejemplo, realmente va a apuntalar o va a reforzar, mejor dicho, todavía más su posición como número 1 del mundo, ¿no? Porque eso a mí sí me habla en el semana a semana de una hegemonía, ¿no? O sea, la tiranía de Tiger ya nadie más. Yo creo que es básicamente imposible que nadie vuelva a coger una diferencia de 15 puntos en el ranking mundial como llegó a tener Tiger, no solo de 15, sino que pasó hasta de 20, ¿no? Pero creo que sí indica, ¿no? Creo que el ranking mundial es fiable en ese sentido, ¿no? O sea, si Scottie sigue haciendo grandes resultados y sigue mejorando y sigue sacando ventaja, ¿no? Yo creo que en ese sentido la ausencia de Jon Rahm, ¿no? En el ranking mundial, ¿no? Claro. De manera efectiva le está ayudando muchísimo, ¿no? Pero ahí sí que se podría hablar de una hegemonía, ¿no? Y es interesante, ¿no? Sí. Y yo insisto, vuelvo a lo mismo de antes y espero que, hombre, dicho un poco así en tono festivo, pero que lo digo muy en serio, que ponga usted un Scottie Scheffler en su vida. Es que creo que es un gran tipo para liderar, en este caso, un deporte como el golf, por todo lo que transmite, de verdad, sí. De verdad lo pienso. Estoy de acuerdo. Para mí es un gran referente. Es un gran referente. Sí lo es, sin querer serlo él. Yo entiendo que es muy fácil o que no va a ser tan difícil ver a Scottie Scheffler un gran referente, ¿no? Uh-huh. Más que nada más por cómo es él, por lo que hace en el campo sobre todo, pero también por lo que hace fuera. Sí. La verdad es que es así y eso es lo que transmite a día de hoy. O sea que, bueno, pues larga vida a Scheffler. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que hace la semana que viene, por ejemplo, en Houston, ¿no? Que vuelve a jugar. Que, David, semana de Valspar Championship, es un torneo que habitualmente en el aficionado medio o un aficionado no muy friki, por decirlo de alguna manera, es un torneo que puede pasar un poco desapercibido porque viene después del de Players, porque viene después del Arnold Palmer, porque el Masters está ya casi a la vuelta de la esquina y se lo va comiendo todo, pero es uno de esos torneos muy interesantes del circuito americano, que ha ido creciendo además a lo largo de los años, que empezó con una semana compartida, que después estuvo en la parte final del calendario, que es, digamos, que en la parte de otoño, ¿no? Que no eran los torneos más importantes, y que al final pues se ha hecho un hueco muy serio, muy importante en el calendario, y que hay jugadores muy grandes que lo juegan, pues por ejemplo Brian Harman esta semana, Tony Finau, Xander Schauffele, Justin Thomas, Jordan Spieth, o sea, jugadores que podrían estar con la cabeza diciendo yo voy a descansar, que el Masters está a la vuelta de la esquina y vengo del de Players y de Arnold Palmer, pero no, lo juegan, y mucho tiene que ver con el campo, ¿no? Con el Copperhead Resort. Sí. Es lo que te iba a decir, sin ser un signature event, sin ser un torneo tampoco con una historia, vamos, los hay con una historia mucho más rica, ¿no? En el PGA Tour. Sin ser nada de eso, es un torneo que en poco tiempo, más o menos, en poco tiempo, ha adquirido una gran personalidad. Al final, la personalidad es lo que como el famoso Wyndham, ¿no? El famoso Wyndham que está ahí justo antes de los playoffs, sí. Pues tiene su propia personalidad. En este caso, pues gente todavía pegándose para meterse en los playoffs, y al final una cita que ni fu ni fa en un momento dado. Si ves quienes compiten allí, pues de repente como que gana muchísimos alicientes. Y el Valspar, oye, lo ha conseguido, se ha hecho a codazos tiene su sello propio. No es una semana más, la semana del Valspar, gracias al campo. Por eso siempre hablamos de los campos. Por eso yo, volviendo a Leaf, ¿no? No he entendido muy bien por qué ya en el tiempo que llevan, que no es mucho, pero empieza a no ser poco, le deberían dar más importancia a los campos.
el campo de golf es un protagonista tan o más importante que el mayor protagonista de quienes juegan, muchas veces, ¿no? Absolutamente. Ahora se nos viene encima el máximo ejemplo de esto, ¿no? Que es el Máster de Augusta, ¿no? Y el Augusta Nacional. Sí. Pero bueno, sin llegar a los límites de personalidad y de carisma y de leyenda del Augusta Nacional, los campos realmente son un protagonista más del que se habla, del que se dice. Bueno, son un protagonista fundamental. No es como en otra, no es la cancha de no sé qué. No es una cancha, no es una cancha. Los campos de golf son como unos titanes a los que hay que domar, ¿no? A los que salen unos gladiadores, ¿no? Sí, a someterlos, ¿no? A someterlos, ¿no? Cada semana. Y si no le estás dando importancia al campo, es que se te está quedando coja la mesa, pero sin ninguna discusión, ¿eh? Sin ninguna discusión. Y a mí, en ese sentido, siempre me ha asombrado mucho lo del Leaf. Es que se juega aquí como se podía jugar allá. Esa es la gran sensación que uno tiene con Leaf Golf muchas veces, ¿verdad? Sí, es como que fíjate, no se lo terminan de creer ellos, ¿no? Como que ellos mismos no se lo terminan de creer. Porque no significa que tenga malos campos, ¿eh? No tiene malos campos. De hecho, tiene Valderrama, que vamos a decir. O sea, el mejor campo de Europa continental lo tiene. Pero después, cuando llega la semana de Valderrama, o en las previas, o cuando hablan del calendario, no le están dedicando todo el tiempo y todo el énfasis y toda la ilusión que le deberían generar a estar en un campo como Valderrama. Exactamente, ¿no? O sea, ponemos mucho más interés, en este caso, por ejemplo, los periodistas que estuvimos en el Leaf de Valderrama, ponemos mucho más interés en los que estamos allí cubriendo el evento que la propia organización en resaltar, ¿no? Lo que es, además las posibilidades que te da, ¿no? Si es que da muchísimo contenido un campo, ¿no? Un campo de golf es insondable al final, ¿no? Y creo que eso se ha roto un poquito, fíjate, con Hong Kong, ¿no? Una plaza bien conocida por el circuito europeo. Y como que se habla un poco más del campo, ¿no? En la previa. Bueno, esto es como todo, ¿no? También lo dijimos en su día con otros aspectos del Leaf Golf, ¿no? A todo hay que irse adaptando y a todo hay que irle cogiendo el tranquillo. Y ese tranquillo no se lo cogieron desde el principio. Es como que les da igual dónde se juega realmente, ¿no? Y también se lo echan cara a los jugadores del Leaf, ellos realmente deberían tratar de trasladar a la gente la importancia de jugar en un sitio o en otro, en un campo en otro, y darle su sitio. Y luego, a la hora de establecer un calendario Leaf, yo por lo menos, yo sé que esto no es fácil, pero pondría mayor interés en ir a jugar a plazas más legendarias, con más historia y demás. Yo sé que eso no es fácil, que esto es muy fácil decirlo y luego no claro, siempre los tienes a mano, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, con el dinero que tienen, y etcétera, yo por lo menos pondría más interés en eso, ¿no? En que el campo realmente tenga su sitio. Claro, en los grandes campos. Pero eso los árabes, en general, no los árabes, sino Leaf, no lo pilló nunca. Y fíjate, estamos hablando del Copperhead Course de Innsbruck, sí. Donde se juega esta semana, e insisto, no es un campo legendario, o sea, en el sentido de historia y de cosas que sucedieron allí, ¿no? Pero fíjate la personalidad que tiene ese campo, ¿no? Llega esta semana y más que irte a mirar quiénes están allí, que también lo miras, por supuesto, ya como que te frotas, ya te estás frotando por anticipado las manos, sí. Diciendo, no sé, gente buena habrá, y en ese campo me voy a divertir, ¿no? Viéndolo. Exacto. Pasa un poco como con el PGA National, ¿no? En el famoso Honda Classic, ¿no? De siempre, y el Cognizant, que era este año, pues lo mismo, ¿no? Son campos que de por sí te apetece ver, juegue quien juegue, por lo que te está ofreciendo, porque el espectáculo lo pone el campo. Evidentemente los jugadores jugando ese campo, ¿no? Pero ya en sí mismo el campo es un espectáculo, ¿no? Y ahí vamos a tener a Jorge Campillo, que es el único representante español que, recordemos, la semana pasada no jugaba el de Players porque no entraba en el de Players, se tomaba la semana de descanso, volvía a España y ahora ha vuelto de nuevo a Florida, pues para jugar esta semana, juega en Houston y juega el Valero Texas Open, así que son 3 semanas seguidas también para Campillo. Vamos a ver qué tal le va. Es un campo que en teoría le va muy bien a los jugadores muy ordenados de Tía Green, ¿no? Eso dice la historia, eso dicen sus ganadores y eso dice además el diseño del campo. Bueno, pues en ese sentido, si Campillo tiene su semana, si Jorge tiene su semana, no
no tiene nada que envidiar al resto. Es una de esas virtudes. Una de las grandes virtudes de Campillo es precisamente ese, el juego de tía Green, ¿no? Y el juego con los hierros. Así que, bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo, ¿no? A ver si le van bien las cosas esta semana en el Valspar. Sí, yo de entrada a un campo donde no se demanda hacer 5 menos o 6 menos cada día para estar ahí entre los candidatos al triunfo, yo creo que ya de entrada no le viene mal, no le viene nada mal a Jorge Campillo, ¿no? Sí, eso es una buena característica para él, ¿no? Así que nada. Y nada, y poco más, ¿no? Y esto es solo que el menú que tenemos esta semana. Por cierto, David, hablando de menú y para acabar, ¿qué te ha parecido el menú del Máster de Augusta que va a ofrecer Jon Rahm en la cena de campeones al resto de campeones del Máster? Menú, por cierto, patrocinado por Almax y Omeprazol. ¿Qué te ha parecido? Nada, no podía defraudar yo en ese aspecto y no ha defraudado en absoluto, ¿no? Así que se lo van a pasar bien. Así, a mí me parece mucho para una cena, ¿eh? tengo que reconocerlo. No sé, yo veo ahí las lentejas, todos los aperitivos, las croquetas, etcétera, etcétera, y después rodaballo, chuletón y las mil hojas. Ahí esos señores cenan mucho, ¿eh? O es que las porciones son muy pequeñitas, que también puede ser, ¿eh? Pero bueno, Sí, yo creo que los entrantes irán envueltos en la cocina moderna, ¿no? Es decir, muy pequeñito todo. Seguro que sí. Menos para Jon no. Para Jon van a ir grandes seguro, porque si no se puede enfadar siendo su cena. Así que nada, bueno, pues hasta aquí llegamos. Hasta aquí llega esta bola provisional. Volvemos el próximo lunes. Muchas gracias a todos por seguirnos y muchísimas gracias, David Durán. No, las gracias a usted, Rodríguez, gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio.